Un tuit publicado por uno de los analistas geopolíticos más conocidos originó todo un revuelo en las redes sociales. Este es el tema del podcast de hoy. Primero, damos algunas referencias sobre la persona que publicó tal tuit. Se trata de Pepe Escobar, un periodista y analista geopolítico muy conocido, eh, especializado en temas de Oriente Medio y Asia. Podemos ver que publica en Sputnik, un medio ruso. También mencionamos en este podcast a Scott Ritter, quien fue inspector de armas de la ONU, ex oficial de inteligencia, autor y al igual que Pepe Escobar, también conocido analista geopolítico. Ritter ha adquirido protagonismo como analista de la guerra en Ucrania, cuestionando toda la información que se da al público en Occidente. El, el tuit se refiere a un supuesto ataque israelí hacia Irán a través de una bomba atómica soltada a gran altura en cielo iraní que buscaba provocar lo que se conoce como el pulso electromagnético. Vamos a explicar qué cosa es un pulso electromagnético. En inglés, electromagnetic pulse. Para eso nos vamos a un diccionario publicado por la Sociedad Nuclear Española, quien nos dice de que el pulso electromagnético es una descarga corta e intensa de energía electromagnética de baja frecuencia producida por una explosión nuclear o bien por otros medios que genera campos eléctricos y magnéticos que pueden interferir el funcionamiento de los sistemas eléctricos. Los campos eléctricos y magnéticos se fusionan y forma lo que es un pulso electromagnético. Ahora, este pulso incluye a los equipos de comunicaciones, computadoras, artefactos electrodomésticos, automóviles, eh, sobre todo aquellos que tienen muchos circuitos electrónicos, aviones y helicópteros con sistemas electrónicos de ignición y conducción. El daño se produce en los componentes electrónicos basados en materiales semiconductores. Ojo, en la electrónica de semiconductores, ¿ok? O sea, la electrónica moderna, la que es a partir de de los circuitos transistorizados, tales como memorias, procesadores integrados, así como en transistores y elementos de alta potencia, como los triacs, los tiriktores, etcétera. No se presentan, por ejemplo, en la electrónica antigua, la electrónica que era con tubos al vacío. Ahí, por ejemplo, no se presenta este efecto. Eso es muy importante de recordar. Estos elementos, cuando se producen los elementos transistorizados, cuando se produce el pulso, resultan quemados por el paso breve de corriente de gran intensidad, o sea, una corriente de mucho amperaje, y por ende el equipo queda completamente inutilizado, por lo que podría originar incluso muchos accidentes y muertes circunstanciales en el caso que se produzca este pulso electromagnético, ¿no? El momento que un vehículo esté siendo utilizado, un vehículo que pueda tener, que de hecho tiene circuitos eléctricos y también podría haber electrónica en el vehículo. Y eso originaría que todos esos circuitos quedarían destruidos y por lo tanto el vehículo simplemente sería, no se podría conducir. Ahí vemos, por ejemplo,
en esta figura una representación del pulso electromagnético. Lo que se supuso o lo que el señor Escobar publicó es que a raíz del conflicto entre Irán e Israel, sabemos que Irán atacó a Israel con más de 300 eh, drones y misiles, y a su vez eso provocó una respuesta del lado israelí. Ahora, el tuit de Escobar justamente dice que ese ataque, parte de ese ataque o el ataque mismo consistió en que un avión israelí pretendía soltar una bomba nuclear, como ustedes ven ahí en la figura, una bomba nuclear para poder originar este temido pulso electromagnético, ¿no? Al soltarse la bomba a gran altura, se produce el famoso pulso electromagnético, ¿no? Y eso origina los efectos que acabamos de mencionar. Pero analicemos cuidadosamente qué es lo que publicó Escobar en la red social X, anteriormente Twitter, ¿no? Eh, bueno, ahí lo hemos sacado justamente de esa red social y Escobar dice lo siguiente: exclusivo, la real historia de la contrarrespuesta israelí. Todo lo que ustedes ven acá lo escribió él, ¿eh? Ustedes lo pueden corroborar entrando en la red social X. Y dice el tweet publicado o el posteo publicado de una fuente de inteligencia de muy alto nivel en Asia, no Rusia ni China. O sea, aquí Escobar está diciendo que eh, quien le comunicó este hecho fue una fuente de inteligencia de muy alto nivel, pero que proviene de Asia. Y hace también la aclaración que no es ni Rusia ni China. Siempre se ha dicho de que Escobar tiene fuentes de inteligencia del más alto nivel, ¿no? Por eso quizá también lo consideran como uno de los analistas geopolíticos mejor informados. Después, el tuit dice, aunque la asociación estratégica, por supuesto, intercambia al más alto nivel las 24 horas, los 7 días de la semana, confirmado y reconfirmado. Miren, ¿ah? Confirmado y reconfirmado. O sea que supuestamente él ha publicado y ha vuelto a pedir que le confirmen lo que le habían contado. Y él lo afirma nuevamente. Confirmado y reconfirmado. Esto no es, como se dice, fake news. Está confirmado y reconfirmado según Escobar. Israel optó por responder con fuerza extrema. Un F-35 cargado con una bomba nuclear fue enviado al este sobre Jordania. La misión: provocar una detonación a gran altitud sobre Irán que provocaría un aumento en las líneas eléctricas de alta capacidad, paralizando la red eléctrica de Irán, además de inutilizar todos los dispositivos electrónicos. Un ataque de pulso electromagnético. Sin embargo, cuando el F-35 israelí abandonaba el espacio aéreo jordano, fue derribado por la Fuerza Aérea Rusa. De ahí que la versión publicada de la contrarrespuesta israelí fuera una farsa. Al final, todas las partes decidieron no hacer pública la verdadera noticia para reducir la tensión en lo que bien podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Este es el contenido completo del tuit del señor Pepe Escobar, ¿no? Esto lo publicó el día 20 de abril del presente año. Ahí está todo la tesis que él manejó en base a la información de muy alto nivel que le llegó. Eso es lo que nosotros ahora vamos a estar analizando.
Ahora, miren, el otro analista geopolítico muy conocido que ya lo mencionamos hace un momento, Scott Ritter, le responde a Escobar también en la misma red social X, y aquí hemos extraído lo que publica este analista. Con respecto al posteo de Pepe Escobar sobre un F-35 israelí con un arma nuclear de pulso electromagnético sobre Irán, pregunta Ritter, dice, ¿por qué un F-35? ¿Sigilo? Entonces estás limitado a un arma que se puede llevar en su bahía de armas internas, y estamos hablando de un arma del tipo Assad, antisatélite, un misil lanzado desde un avión que puede llegar al espacio exterior. Israel no tiene tal arma. Fíjense, ¿ah? Miren, esto es importante porque aquí Scott Ritter está eh, trayendo abajo lo que supuestamente lo que Escobar está publicando, porque dice, Israel no tiene esa arma antisatélite. Ahora, habría que ver, ¿es la palabra de Escobar o la palabra de Ritter? ¿Quién de los dos maneja mejor el tema en este caso? Hemos dicho de que Ritter ha sido inspector de armas, es militar, tiene mejor formación en este sentido que Escobar, por lo tanto, conoce mejor los detalles bélicos. Escobar es más un analista geopolítico, ¿no? Más escritor político que analista militar, porque este es un tema también militar. Hay que conocer armamentos, y acá Scott Ritter lo dice bien claro, Israel no tiene esa arma antisatélite. Y enseguida dice, y si la tuviera, no podría encajarla en la bahía interna de armas de un F-35. Se entiende como encajar en la bahía interna, o sea que el avión no tendría espacio como llevar un F-35, no tendría espacio suficiente como para llevar un misil de este tipo, ¿no? No tiene esa capacidad, ¿no? Son detalles importantes. Ahora, seguimos citando a Scott Ritter. Si Pepe hubiera dicho que el avión era un F-15, podríamos considerar tal posibilidad, especialmente por la necesidad de montar externamente esta arma. Pero él dijo claramente F-35. Esto mata la historia desde el principio. Miren, ¿eh? O sea, simplemente eso que dijo Escobar, imposible, porque un F-35 no puede realizar tal operación, por las razones que Scott Ritter escribió aquí en la red social X. Bien claro, ¿no? Cualquiera lo puede entender. Pero solo como un juego, sigue escribiendo, dice, supongamos que los israelíes construyeron un arma del tipo Assad, o sea, antisatélite, que podría encajar en la bahía interna de armas de un F-35. O sea, suponiendo que pudieran llevar esa arma en el F-35, que no lo puede hacer, pero vamos a suponer porque en los, digamos, en las Fuerzas Armadas a veces se hacen cambios a, a los armamentos, ¿no es cierto? A los aviones, a los tanques. Me acuerdo, por ejemplo, por mencionarlo, ¿no? La famosa Operación Doolittle de la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombarderos de Estados Unidos tuvieron que despegar desde, desde un portaaviones, y tuvieron que, eh, porque el ataque lo iban a hacer llevando los aviones de Doolittle lo más cercano a Japón, pero aún así había mucha lejanía y tenían ellos que llevar más combustible para poder ir, atacar y regresar a sus bases, ¿no? Para eso era necesario llevar más combustible. El avión, el bombardero que utilizaba
la aviación norteamericana, en ese caso los aviadores de Doolittle, no tenían tal avión, pero les hicieron, como se dice, cambios, ¿no? Adaptaron los aviones de manera que pudieran llevar más combustible. Eso es normal. Por eso dice, está bien Scott Ritter cuando dice, pero solo como un juego, aunque no es tanto un juego, porque las Fuerzas Armadas lo pueden hacer. Supongamos que los israelíes construyeron un arma del tipo Assad que podría encajar en la bahía interna de armas de un F-35, o los israelíes decidieron renunciar a cualquier sigilo y montaron el misil externamente, como el dúo ruso Kinsal MiG-31, los misiles hipersónicos rusos en los aviones MiG. Sigue Ritter diciendo, ¿qué tamaño de ojiva podría llevar? El misil aire-aire, el 2, Jenny, tenía una cabeza de 1.5 kilotones. ¿Por qué es esto importante? La mayoría de los escenarios de armas electromagnéticas de la Guerra Fría imaginaban armas de rendimientos entre 1 y 10 megatones. El tamaño de una ojiva entregable en el espacio exterior desde una plataforma F-35 sería muy pequeño. O sea, tendría que llevar una bomba muy pequeña. Si lo pudiera poner, como dice él, en el F-35, ¿no? O sea, si la bomba fuera de 10 megatones, esa sería la bomba ideal. Pero si tú lo vas a llevar en un F-35, vas a tener que lanzar máximo una bomba, por decir, de 1.5 kilotones, que no vas a tener gran rendimiento en la operación. Sin entrar en la física del diseño de armas nucleares, potencial de generación de rayos gamma, o sea, explicando un poco, cuando se produce la explosión nuclear, cuando la bomba se detona, la bomba atómica, eso va a originar lo que se conoce como productos de fisión. La bomba atómica se basa en el principio de fisión nuclear. La fisión nuclear es una reacción nuclear. Hay dos tipos de reacciones nucleares, la fisión y la fusión nuclear. La fusión nuclear es, por ejemplo, la que nosotros tenemos gracias al Sol. El Sol es un reactor de fusión nuclear. En el Sol, por ejemplo, se produce eh, fusión de los átomos de hidrógeno. El Sol, por ser una estrella, está llena de hidrógeno. Y los átomos de hidrógeno en el Sol se fusionan. Se fusionan y logran vencer la repulsión electrostática, porque como son cargas que tienen el mismo sentido, cargas positivas, se repelen, pero gracias a las temperaturas enormes que se presentan, se convierten, cambian su estado hacia plasma, y en ese momento esos átomos de hidrógeno fusionados logran finalmente hacer la reacción nuclear que se conoce con el nombre de fusión nuclear. Eso va a generar una gran cantidad de energía que nosotros gozamos del Sol, porque gracias a esa energía nuclear que se genera ahí, todos los planetas que están alrededor del Sol reciben calor y luz. Entonces nosotros estamos familiarizados con la fusión nuclear porque es la que recibimos del Sol. Pero en el caso de las bombas atómicas y de los reactores nucleares que están conectados a las centrales eléctricas, los que producen electricidad, el tipo de reacción nuclear es diferente. Es lo que se llama fisión nuclear. Al revés de la fusión. La fusión es unir átomos. En el caso de la fisión, lo que se trata es más bien de dividir átomos, de romperlos, ¿no? O sea, el átomo de uranio, el uranio 235, que es el uranio en realidad que fisiona, porque el uranio hay una mezcla en realidad de uranio. Cuando uno va y extrae una roca de uranio en una mina, encuentra uranio 238 básicamente. Digamos que la mayor parte, más del 90% es uranio 238. El resto es uranio 233 y uranio 235, que apenas representa
el 0,7% de la mezcla de uranio. Por eso se necesita enriquecer el uranio 235, porque ese es el que en realidad va a funcionar, ya sea en un reactor nuclear para generación de potencia o electricidad, o que vaya a funcionar también en una bomba atómica. La diferencia está en el grado de enriquecimiento del uranio. Para enriquecer, por ejemplo, si uno quiere generar electricidad, el uranio solamente debe ser enriquecido máximo hasta un 5%, el uranio 235. Enriquecer el uranio 235 significa, hace un momento mencioné de que cuando se extrae el uranio de la naturaleza, el uranio 235 solamente participa con un 0,7% de todo el uranio que sacan, pero eso es insuficiente. Por eso lo tienen que enriquecer, tienen que aumentar la participación de ese uranio 235, llevarlo, por ejemplo, de 0,7 a 3,5 mínimo para que pueda funcionar en un reactor de generación eléctrica, o sea, un reactor nuclear de potencia. 3,5 hasta 5%. Pero si lo que se busca es otra cosa, lo que se busca, por ejemplo, es construir una bomba atómica, entonces el enriquecimiento del uranio 235 se tiene que llevar hasta un 90% para que pueda funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una explosión nuclear? Una bomba atómica cuando detona, ese uranio 235 se está rompiendo. Y de ahí van a salir una serie de átomos y van a salir lo que se conoce como productos de fisión, ¿no es cierto? Los nuevos átomos que se forman de esa fisión, porque el uranio 235 se rompe y van a aparecer otros núcleos de otros elementos, ya no es uranio 235, y van a aparecer otros productos de fisión, por ejemplo, como los rayos gamma, que son rayos de alta energía, ¿no? Forman parte de eso que se llama la radioactividad, ¿ok? Por eso eso es lo que aquí está escribiendo el señor Ritter, dice, ¿no? Sin entrar en la física, bueno, yo he entrado un poco en la física del diseño, un poco en la física, perdón, pero él dice, sin entrar en la física del diseño de armas nucleares, potencial de generación de rayos gamma, cualquier ojiva nuclear realista que pueda encajar en una entrega de misiles en el espacio por un F-35 sería de un rendimiento muy pequeño. O sea, sigue insistiendo que en caso que se haga un ataque de este tipo, no lo podrías hacer con un F-35 porque vas a tener que llevar una bomba muy pequeña. Como resultado, el tamaño del territorio afectado negativamente por el pulso electromagnético producido sería muy pequeño, o sea, prácticamente no ganarías nada. Como resultado, el escenario postulado por la fuente de Pepe Escobar es extremadamente reacio al riesgo con poco o ningún impacto significativo. En resumen, no tiene sentido, incluso si se pudiera llevar a cabo, lo cual no ha pasado. Bien claro, ¿no? O sea, es imposible que Israel se le haya ocurrido hacer una operación de este tipo, por las razones técnicas que Scott Ritter acaba de explicar en la red social X. Pero hay más sobre esto. En otro posteo, Ritter dice lo siguiente: si bien respeto a Pepe, o sea, Pepe Escobar, como periodista, su fuente está equivocada. Israel nunca tomaría una acción tan precipitada. O sea, este es muy importante porque después vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿no? Sobre, eh, digamos, el cuidado, la minuciosidad que tiene Israel o que siempre ha tenido para planificar sus operaciones militares. Nunca lo han hecho o ellos jamás harían acciones, como dice Ritter, tan precipitadas. No solo proporcionaría un reconocimiento público de la capacidad de armas nucleares israelíes, lo que pone a Israel en violación abierta de los acuerdos existentes entre ellos y Estados Unidos. O sea, miren, todos sabemos, acá yo también tengo un podcast que he publicado, que Israel en el tema nuclear siempre ha tenido, digamos, una posición opaca.
ellos ni niegan ni afirman que tienen armas nucleares. Si ellos hubiesen hecho la operación que dice el señor Escobar, entonces prácticamente ya estarían confesando que sí tienen armas nucleares. Eso es lo que Ritter está comentando en el Twitter, ¿no? O sea, al hacer eso, prácticamente los israelíes estarían rompiendo lo que ha sido siempre su posición en el tema, ¿no? Estarían reconociendo que tienen armas nucleares. Y lo que dice, porque lo que pone Israel en violación abierta de los acuerdos existentes, entre ellos Estados Unidos, y también pondría a Israel en violación del Tratado de Espacio Exterior de 1968, que prohíbe el despliegue y o el uso de armas nucleares en el espacio, y la reciente advertencia de la administración de Biden al respecto. Además, el escenario que describe no tiene sentido tanto en la caracterización de las armas involucradas, tanto en términos del presunto compromiso ruso-israelí, como en lo que Israel esperaría que sucede con respecto al pulso electromagnético. Esto es, en todas las formas, o sea, no solamente por lo que escribió primero de que un F-35 imposible, porque no tiene capacidad, no tiene espacio para llevar un misil de este tipo. Además, si lo pudiera llevar, sería un misil muy pequeño, con el que prácticamente no haría ningún efecto importante. Pero también aquí hace mención a que Israel prácticamente estaría como paria en el sistema internacional de naciones, porque confesaría que tiene armas nucleares, estaría rompiendo los tratados, ¿no? Entonces, por eso él dice, en todas las formas, esto es una información sin sentido. Pepe debería retractarse de su posteo. Miren, ¿ah? O sea, y miren, analizando las razones de Ritter son de peso. O sea, todo lo que ha escrito Ritter no es capricho, está bien fundamentado. Está bien fundamentado. Pero viene la réplica de Escobar, también en la red social X. De ahí lo hemos extraído. ¿Qué es lo que responde el señor Escobar? Dice, en primer lugar, por mucho que respeto a Scott, solo soy un mensajero. Solo soy un mensajero, dice, ¿no? O sea, yo lo único que he hecho ha sido llevar el mensaje. Solo soy un mensajero de una filtración de información extremadamente explosiva, transmitida por una fuente intachable. O sea, sigue defendiendo él su fuente, ¿no? Bueno, una fuente asiática, o sea, se reafirma porque lo puso al comienzo, ¿no? Su fuente venía de Asia y hacía la salvedad que no venía ni de Rusia ni de China. O sea, se sigue él, digamos, reafirmando en que su fuente es de intachable y es de procedencia asiática. Eso es todo lo que puedo revelar. Pedí una confirmación segura varias veces y solo publiqué la información cuando la fuente confirmó que una gran potencia mundial la validaba totalmente. Una gran potencia mundial la validaba totalmente, pero no dije nada. Sobre esto a mí me llamó la atención algo que quiero comentar aquí. El señor Escobar escribe en Sputnik, ¿no? Y cuando salió la información, salió la noticia de esto, a mí me llamó la atención que en Sputnik nunca lo mencionaran. Dígalo, Sputnik no ha publicado nada. Y ahí en Sputnik recuerdo que habían puesto un artículo escrito por el señor Escobar, pero nada más, no mencionaban para nada, ni siquiera como noticia, de que Israel había lanzado una bomba nuclear para originar un pulso electromagnético sobre Irán. O sea, si vamos por esa línea de pensamiento, podríamos decir de que tendríamos que descartar, podría ser, ¿no? Como una hipótesis mía, que definitivamente de esa
de esa potencia mundial que validaba totalmente, no creo que haya sido Rusia. ¿Por qué? Porque ni Sputnik ni RT dijeron nada al respecto. Pero sigue diciendo el señor Escobar, la fuente también enfatizó que existe un consenso entre las grandes potencias de que la información debe ser tratada al estilo siguiente. Esta información se autodestruirá en 5 segundos. Tipo Misión Imposible, ¿no? ¿Se acuerdan? La famosa serie de los 60, tipo Misión Imposible. Esta información se autodestruirá en 5 segundos. Esto nunca sucedió. Si las fuentes se retractan, y ya es de noche en Asia, por supuesto que me retractaré de la publicación con disculpas. Mientras tanto, pronto publicaré un análisis físico de lo que pudo haber sucedido o no. Bueno, es un poquito extraño, ¿no? Porque eh, me llama la atención un análisis físico. El señor Escobar tiene, digamos, las credenciales como para hacer un análisis físico de eso. No sé, creo que es sociólogo, o no sé, pero para hacer un análisis físico tendrías que ser científico, tendrías que ser ingeniero, tendrías que ser físico, tendrías que ser militar, pero él no es ni uno ni lo otro. Yo no sé qué análisis físico podría hacer él. Un análisis político, tal vez, pero un análisis físico de lo sucedido, no me lo imagino. Bueno, esto lo publicó él el 20 de febrero, perdón, el 20 de abril de este año. O sea, el día que salió el supuesto ataque israelí hacia Irán. Ahora vamos a tratar de dar nuestra opinión sobre eso también, sobre esto, sobre las razones que aquí vamos a ver. Yo he estado consultando diferentes fuentes en internet y de esa, digamos, esa búsqueda de otras opiniones, más o menos, he elaborado las siguientes tesis. Primera cuestión, un solo avión desprotegido que llevar una única bomba atómica no se ha dado nunca desde Enola Gay. Desde la primera operación de bombardeo atómico que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, cuando se bombardearon las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, 6 de agosto en Hiroshima, 9 de agosto en Nagasaki, nunca una operación de bombardeo atómico se ha llevado más que con un solo avión. Eso es imposible. Por eso yo lo pongo, ¿no? Desde Enola Gay, ¿no? Bueno, eh, afortunadamente y ojalá que sea siempre así. Nunca ningún país ha lanzado bombas atómicas a otro, ¿ok? Solamente se le lanzaron las bombas a Japón. Se han hecho pruebas nucleares, sí, pero eso no ha sido ataque a ningún país. Ningún país ha utilizado un arma nuclear para atacar a otro, salvo lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y en esa operación que se hizo, jamás fue hecha con un solo avión. Revisen ustedes los libros de historia y vean cómo fue el ataque atómico a Japón. No lo hizo solamente el Enola Gay, ¿no? El avión en el que iba Paul Tibbets y que fue el que lanzó la bomba. Iba todo una escuadra aérea, ¿no? Habían varios aviones que iban con él, porque una operación de ese tipo no la puede hacer un solo avión. Un solo avión desprotegido. Puede ser atacado por cazas enemigos y ahí queda todo. Entonces, bien raro, ¿no? Al menos volarían dos aviones, al menos, debido a la probabilidad de que uno se averíe o falle el lanzamiento. Obvio, ¿no? Ahora, este tipo de operaciones militares se planifican rigurosamente y se hacen, como se dice, con el mayor rigor científico posible. Para determinar el número de aviones participantes en una operación de este tipo, hay que ir a lo que se conoce como la programación lineal.
La programación lineal es una técnica matemática que se utiliza, por ejemplo, para optimizar, ojo, para optimizar, o sea, para sacar lo mejor de algo. Se plantea, no quiero entrar en detalles, pero más o menos lo explico, ¿no? Se hace un análisis matemático donde se calculan todos los riesgos de la operación, todas las variables que entran. Lo que se busca es plantear una función objetivo y esa función objetivo maximizarla, ¿no? Puede ser maximizarla para obtener el mayor éxito o para minimizar también los riesgos, que sean los riesgos mínimos posibles. Y en base a eso, en base a ese análisis matemático expresado en una técnica de programación lineal, se calcula cuántos son los aviones que tendrían que participar en una operación de este tipo. Los que llevarían el arma, los que facilitarían el abastecimiento del combustible en vuelo, los que protegerían por ataques de cazas enemigos. O sea, esto no es cuestión solamente de hacerlo al ojo, es toda una técnica que se utiliza. Se utiliza la programación lineal, ¿ok? Y en una programación lineal jamás va a salir pues que lo hagan con un avión. Y como hemos dicho, una misión de este tipo no solo requeriría que los aviones llevaran a cabo el ataque, sino también se necesitaría mucho personal y unidades de apoyo. Segunda cuestión, el incidente hubiera ocurrido en el espacio aéreo de terceros países. El caza israelí, supuesto, derribado, portando una ojiva nuclear que habría estallado al estrellarse, debería haber caído en el territorio de Irak o Arabia Saudí, ¿no? Por la trayectoria supuesta que estaba siguiendo, limítrofe con Jordania. Es decir, demasiados países implicados como para que se mantenga en secreto, por más que los grandes poderes mundiales manden guardar en silencio, como escribe el señor Escobar. Es imposible que una operación de ese tipo haya pasado desapercibida. Si es que verdaderamente, como él dice, la aviación rusa, ¿no? Derribó el caza israelí, eso, hubiese sido este, una noticia que hubiese corrido como reguero en pólvora. Imposible mantener el secreto de algo tan enorme. Otra cosa, por la distancia de la operación desde Israel a Irán, se necesitaba reabastecer en vuelo a ese avión o a esos aviones. Eso tampoco aparece, ¿no? Tercera cuestión. Para producir un pulso electromagnético de lo que supuestamente se buscaba, debía detonarse la bomba atómica a gran altura. O sea, ahí está el secreto del pulso electromagnético. No se suelta la bomba, digamos, dentro de la atmósfera, no. No se hace un ataque al estilo Hiroshima o Nagasaki. Si se quiere producir un pulso electromagnético, la bomba la tienen que detonar a gran altura. Esa es una condición, como se dice, importante. Tiene que ser detonada a gran altura, no como se hizo en Hiroshima o Nagasaki, donde los mismos aviadores podían ver, por ejemplo, en el caso de Hiroshima, podían ver el puente, el famoso puente, ¿no? Ese puente que se ve ahí en los videos del lanzamiento de la bomba. Hay un famoso puente que era justamente la referencia de la ciudad, ¿no? Y los aviadores norteamericanos veían el puente. ¿Por qué? Porque el vuelo del Enola Gay estaba a baja altura. Podía inclusive ser víctima de las baterías antiaéreas japonesas. Pero esto no, para producir un pulso electromagnético se necesita que el avión vuele a grandes alturas, ¿no? Pero hay un detalle. El techo de vuelo del F-35, que es el avión que cita el señor Escobar, es de unos 15.000 metros. Ese es su techo de vuelo.
La detonación nuclear a gran altura para la generación de un pulso electromagnético es a partir de 25.000 metros. Imagínense. Se necesitaba que el F-35 ascienda a 35.000 metros y desde ahí lance la bomba. Y su techo de vuelo es apenas de 15.000 metros. O sea, imposible que el F-35 haya podido hacer esa operación. No podía. El avión no está dentro de sus especificaciones técnicas, dentro de lo que puede hacer. No puede subir más allá de 15.000 metros y para lanzar una bomba y que origine un pulso electromagnético se necesita subir 10.000 metros más. Imposible, imposible. Ahí ustedes ven una imagen de lo que estamos diciendo, ¿no? A gran altitud se detona la bomba para que produzca el pulso electromagnético. Cuarta cuestión. Bueno, ya esto Scott lo menciona en su posteo, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Eh, Apenas hay espacio suficiente para poner un misil de este tipo en el F-35, ¿no? O sea, no hay espacio, pues, ¿no? ¿Cómo voy a llevar tremendo misil si no puedo? O sea, no tengo dónde ponerlo, no tengo. Eh, Veamos también otras opiniones que hemos recogido ahí en Internet, básicamente, ¿no? Por ejemplo, Andrew Korikov, doctor en ciencias políticas, un ruso estadounidense, rebate vehementemente la información de Escobar. En una nota publicada en su sitio en Internet se pregunta Korikov, ¿Pepe Escobar fue engañado por una agencia de espionaje extranjera para que difundiera noticias falsas sobre Rusia e Israel? Se pregunta este analista. Y dice, el politólogo cree que Escobar fue engañado por esa fuente de inteligencia del máximo nivel. O sea, lo más probable es que le hayan tomado el pelo al señor Escobar, según dice el señor Coripco, perdón, Andrew Coripco. Eh, Dice, Escobar fue engañado por esa fuente de inteligencia en la cual dice él que confía mucho. ¿Para qué? Para desacreditar sus prestigiosos contactos en Rusia, ya sea por propia iniciativa, por razones maliciosas, a pedido de la agencia de espionaje extranjero que representa o a instancias de una tercera agencia de espionaje, ya sea por solidaridad o después de ser comprometida. Andrew Koripko dice que no sería sorprendente que una persona que le haya filtrado la información que escribió en su tweet viral y luego alguien de la misma red se la corroboró falsamente, según Coripco, eso explicaría por qué Escobar se ha equivocado sobre tantas afirmaciones importantes que hizo sobre Rusia desde agosto pasado en adelante. O sea, lo que dice ahí parece que esto es como una especie de pugna entre espías, ¿no? Que filtran información para que en el caso que Escobar la saque, después se haga ver que eso es posible, eso es falso. ¿Y con qué finalidad? Simplemente prestigiarlo. Y eso dice, miren, el señor Corico dice, eso explicaría por qué Escobar se ha equivocado sobre tantas afirmaciones importantes que hizo sobre Rusia desde agosto pasado en adelante. Miren, interesante, ¿no? Esto lo hemos sacado del blog de Montserrat Mestre. Ahora, ya para cerrar el tema, voy a dar mi opinión. Miren, Israel jamás ha hecho operaciones militares improvisadas y que estén destinadas al fracaso. Nunca lo ha hecho, ni creo que nunca lo hará, conociendo cómo es Israel desde el punto de vista militar. Y para eso solamente traigo a la memoria dos operaciones muy conocidas que han alcanzado fama mundial. Primero, la Operación Jonathan. Ustedes ven ahí la foto
de la izquierda. La operación Yanatán fue el rescate de los rehenes que llevados a Uganda, fueron llevados a Uganda en la época del famoso dictador Idi Amin, ¿no? Y un comando israelí fue, eh, tuvo que hacer un viaje de más de 3.000 kilómetros para intentar rescatar a esos rehenes, ¿no? Inclusive llevaron ahí ustedes ven en esa foto, ven el Mercedes-Benz, que era una réplica del coche que utilizaba el famoso dictador Idi Amin. Y esa fue una operación exitosa. Israel pudo, eh, como se dice, rescatar a esos rehenes. Eran más de 100, fueron 103 rehenes rescatados, solamente murió uno y otro, lamentablemente, una señora que se quedó y que antes de que llegaran los comandos israelíes, eh, la tuvieron que llevar a un hospital porque la señora estaba mal de salud. Cuando llegaron los comandos, ella estaba fuera del sitio donde estaban prisioneros, ¿no? Y fue prácticamente, es nada más que ella y un joven israelí que por fuego cruzado lamentablemente murió, pero después todos los rehenes fueron rescatados con vida. Y lamentablemente también ahí murió el jefe de la operación, el comandante Yoni Netanyahu, ¿no? Hermano del actual primer ministro. Por eso le pusieron el nombre, Operación Jonathan, en recuerdo a Yoni Netanyahu. Es una operación exitosa y la tuvieron que hacer en poco tiempo, pero la planificaron muy bien. Y la otra es la que está hacia la derecha, y ustedes ven ahí una imagen, ¿no? Donde en la imagen de la derecha hay dos partes, ¿no? La parte que está a la izquierda, ahí estaba ubicado el reactor nuclear Osirak, que pertenecía a Irak. Irak había mandado construir un reactor nuclear, ¿no? En los años 80. Estaba Saddam Hussein. Saddam Hussein quería hacer lo mismo que ha hecho Irán, tener bombas atómicas, y había mandado construir un reactor nuclear gracias a Francia, que en el gobierno de Chirac les vendió ese reactor, ¿no? Y se sabe pues que se sabía claramente, como hay también ahora el actual peligro de que el programa nuclear no sea pues un programa pacífico, ¿no? Sino que lo que se busca en realidad es tener bombas atómicas. Y entonces la Fuerza de Defensa de Israel, el 7 de junio de 1981, destruyeron ese reactor nuclear antes de que el reactor entrara en criticidad. O sea, ¿qué significa antes que entrara el reactor nuclear en criticidad? O sea, antes de que haga fisión nuclear. Porque si el reactor hubiese estado operativo, muy difícil que lo hubiesen podido bombardear, porque hubiese originado una catástrofe, como por ejemplo, que es la que se podría originar en esta guerra entre Ucrania y Rusia, que se acusan mutuamente, Rusia y Ucrania, de estar disparando hacia las centrales nucleares que tienen, ¿no? Eso podría originar una catástrofe peor que Chernóbil. Cuando Israel hizo la operación Ópera, ese reactor iraquí, en los Irak, todavía no estaba en funcionamiento, no estaba en criticidad, se le llama, ¿no? Y lo pudieron destruir. La foto, el lado derecho de la foto muestra ya cuando cayeron las bombas de la aviación israelí. O sea, son operaciones que ellos han manejado y en los cuales han calculado todos los riesgos y lo han hecho muy bien. Es imposible, conociendo la historia militar de Israel, que ellos se hayan animado a hacer una operación como la que menciona el señor Escobar. Por lo tanto, yo creo que es como se dice, como le dice Ritter, va a tener que simplemente retractarse de ese posteo, ¿no? Porque es imposible, no hay manera como darle credibilidad. No hay manera como darle credibilidad. Muy bien, si te gustó el video, te pido
me apoyes dando un like y suscribiéndote al canal. Muchas gracias.